empezar voy a hacer algunas aclaraciones que me estuvieron pidiendo en torno al término aporía. Aporía es un término que etimológicamente significa carencia, significa pobreza, falta de recursos. Es un término cuya etimología proviene del griego y está compuesta por un privativo que es a y una palabra que es poros. Sería sin riqueza digamos, la significación más prístina del término aporía, ¿sí? Poros significa riqueza y el privativo a significa sin. Entonces, la aporía es una falta de recursos, es una carencia, una falta de saber, si lo pensamos desde la perspectiva de la filosofía. Filosóficamente, la aporía aparece con Sócrates en el siglo V antes de Cristo, ¿sí? Ustedes saben que Sócrates es la figura principal de la mayoría de los diálogos de Platón. Platón, como ustedes saben, escribió 33 diálogos que nos han llegado completos. Como les decía, Sócrates aparece en la mayoría de los diálogos. Los primeros diálogos de Platón, los 10 primeros diálogos aproximadamente, los que serían los diálogos de juventud, están justamente dedicados a la memoria de Sócrates y se denominan diálogos aporéticos, ¿sí? Justamente porque son diálogos que terminan en aporía. Esto significa que en esos diálogos se plantean preguntas, se plantean problemas, pero nunca se dan soluciones. Es decir, son diálogos que terminan en aporía, ¿sí? Es decir, la pregunta sigue en pie, podríamos decir, para toda la eternidad. Entonces, filosóficamente el término aporía significa una posición filosófica en donde se plantean dificultades, problemas, preguntas, pero que no se dan respuesta, ¿sí? A esos problemas, a esas preguntas, de alguna manera queriendo significar que son más importantes las preguntas, la capacidad de hacerse preguntas, que la respuesta misma, ¿sí? Por eso podríamos pensar la filosofía de Sócrates como una filosofía de la pregunta, ¿sí? Esta cuestión de la aporía se ve en la frase célebre que se le atribuye a Sócrates, que es la que dice, solo sé que no sé nada, ¿sí? Es decir, si queremos ilustrar lo que es filosóficamente la aporía, tenemos que decir que la aporía es el saber del no saber. Nosotros habíamos visto en la conferencia anterior el mito de Eros, en donde aparece esta cuestión de el término poros, ¿sí? Poros es el padre de Eros, así como Penía va a ser la madre de Eros, ¿sí? Yo les decía que en los festejos por el nacimiento de Afrodita, esto nos lo cuenta Sócrates en el banquete de Platón. Sócrates a su vez dice que esto se lo escuchó a Diótima, la sacerdotisa de Mantinea, que justamente le contó que en los festejos por el nacimiento de Afrodita se encuentran Poros, que es el representante de la riqueza, y Penía, que es la pobreza, ¿sí? Y Penía, digamos, lo que hace es embriagar a Poros
y se hace embarazar por este, ¿sí? Entonces, en ese momento, que es el momento en que se está festejando el nacimiento de Afrodita, se produce la concepción de Eros, que es el fruto, digamos, del encuentro entre Poros, que es la riqueza, y Penía, que es la pobreza. Entonces se dice que justamente Poros es un ser carente, y esto tiene que ver con la naturaleza de su madre, es decir, de Penía, pero que está en búsqueda permanente de la riqueza, que eso es la naturaleza de su padre, ¿sí? Es decir, esa búsqueda, ese deseo, digamos, de colmar la falta, tiene que ver con la naturaleza del padre de Eros, que es Poros, ¿sí? Prosiguiendo entonces con lo que veníamos viendo acerca de la cuestión de la racionalidad, eh, estábamos diciendo que no hay pensamiento que no sea racional y que la racionalidad no es un patrimonio exclusivo del pensamiento filosófico ni del pensamiento científico, sino que vamos a encontrar racionalidad en el pensamiento religioso, en el pensamiento mitológico, en el pensamiento animista, en el pensamiento mágico, omnipotente, etcétera. Tal vez el término irracional podría aplicarse al campo de las pasiones, es decir, a aquello que obtura la capacidad de pensar. Cuando aplicamos el término irracional al pensamiento, esto es absolutamente axiológico, ¿sí? Cuando nosotros decimos que la filosofía es un pasaje del mitos al logos, no estamos queriendo significar con esto que sea un pasaje del no pensar al pensar, sino en todo caso que es un tránsito de un pensamiento cuyas categorías de causa-efecto, acción recíproca, sustancia-accidente, etcétera, aplicadas al campo de las divinidades, empieza a aplicarse de forma gradual y nunca definitiva a las cosas de la naturaleza, a la physis, ¿sí? La physis o las cosas de la naturaleza es lo que también podríamos llamar realidad fáctica, que podemos definir esta realidad fáctica, esta physis, esto que tiene que ver con lo observable y con lo que es pasible de ser cotejado empíricamente. Esta realidad fáctica, digo, la podemos definir como la relación dialéctica entre la sensibilidad y lo que se pone delante de la sensibilidad, ¿sí? Es decir, entre la sensibilidad, podríamos decir, exteroceptiva y aquello que se nos pone delante, que es justamente el objeto, ¿sí? Lo que en latín sería el objectum, que se define justamente por aquello que se pone delante de mí, ¿sí? Es decir, aquello que no depende de mí, aquello que me encuentro, ¿sí? Y que no fue puesto por mí, ¿sí? Entonces, este tránsito del mitos al logos es un desplazamiento gradual en donde las categorías de pensamiento que aplicaban a las divinidades y a la lucha entre las divinidades empiezan a operar sobre esto que llamamos physis, en tanto cosas de la naturaleza, ¿sí? Y que, como dijimos, tiene que ver con ese encuentro dialéctico entre esa capacidad de alojar el objeto y justamente aquello con lo que me encuentro, ¿sí? Es decir, aquello que no fue puesto por mí y que está ahí y que es recepcionado
por la sensibilidad. Este pasaje de un pensamiento basado en el mitos a otro pensamiento basado en el logos supone un proceso de despersonalización y de secularización en la comprensión de las cosas del hombre, del mundo y de la vida. La fisis entonces deja de ser pensada en términos de dioses antropomórficos y de criaturas fantásticas para empezar a ser pensada en términos de lo observable y de la contrastación empírica de aquello observado. Cuando decimos dioses antropomórficos, nos estamos refiriendo a los dioses paganos, que justamente están habitados, tal como los humanos, por sentimientos ambivalentes de amor-odio, por rivalidades, envidias, celos y por una lucha despiadada y cruenta por la conquista del poder hegemónico. Esta lucha mortífera entre los dioses en el afán de conquistar el poder hegemónico empieza a perder sentido y va a ser sustituida por la naturaleza como tal. Cuando decimos proceso de despersonalización y de secularización, recordemos que para los griegos, para la mitología griega, cada ámbito de la realidad está representado por una divinidad. Entonces, justamente se va a producir este abandono de ver la realidad en términos de divinidades y, por ejemplo, el rayo deja de ser la furia de Zeus para empezar a ser el rayo. Diógenes Laercio, doxógrafo que vivió en el siglo III después de Cristo, va a decirnos que la filosofía comienza con los griegos y de un modo bastante más radical va a decir que la especie humana comienza con los griegos. Diógenes Laercio nos va a decir que en su obra doxográfica, esa obra que se llama Vida de los filósofos ilustres, nos va a decir que el primero que utilizó el término filósofo fue Pitágoras para designarse a sí mismo como amante de la sabiduría, ¿sí? Diógenes Laercio nos comenta que Pitágoras dijo que solo los dioses son sabios, el hombre solo puede ser amante de la sabiduría, es decir, amante porque carente de la sabiduría que solo tienen los dioses. Bien, vamos a dejar acá por hoy y como les digo siempre, cualquier pregunta, cualquier sugerencia que quieran hacer, la pueden dejar debajo del video en el sitio digital. Nos vemos la vez próxima. Muchas gracias por...